Sid Roth. Ha pasado más de 35 años. Escucha y... hay una respuesta, una guía, un plan que revele lo que debes saber para sobrevivir, para resistir y prevalecer ante lo que se viene en los próximos días. Un calendario de 3000 años con días señalados nos daría el secreto para el más dramático año en la vida e incluso enviar una pandemia, un confinamiento nacional, los días de fuego y el cambio en la Corte Suprema. ¿Qué depara el futuro? ¿Este país se dirige hacia la calamidad? ¿Hay esperanza? ¿Se nos ha dado una última oportunidad? ¿Es posible cambiar la historia? ¿Y hay un plan que debas conocer para sobrevivir y resistir lo que está por venir? Y te guíe en el fin de los tiempos. Bienvenido, Ruach HaKodesh, Espíritu del Dios viviente. La misma gloria Shekinah que acompañó a mi pueblo judío durante 40 años en el desierto está en el estudio justo ahora, y estoy muy agradecido porque muchos sentirán la presencia del Espíritu Santo. Verán la presencia del Espíritu Santo. Mi invitado, el rabino Jonathan Cahn, escribió 7 libros de los más vendidos del New York Times. Ahora, realmente se adentra en esferas explosivas y revelará lo que ha guardado durante mucho tiempo. Jonathan, danos una breve descripción de El Manifiesto de Josías, tu nuevo libro. Sí, este libro, creo, es una de las cosas más importantes que jamás podría escribir. Es una sinfonía profética, un acertijo, un viaje, un enigma. La realidad del Dios de la Biblia en nuestro tiempo. Y lo digo no en general, sino exacto. Hablo de eventos que pasan y que no los percibimos, y todo se unificará. Habrá misterios sobre misterios que se unirán todos, que abrirán un nuevo misterio, que es ¿qué debemos saber para el futuro? Un plan, una respuesta, una guía para el fin de los tiempos. Eso es el manifiesto de Josías. Ya te pregunté esto antes, pero debo preguntarte de nuevo. Las cosas que presentas no son cosas que copias de otros maestros. Son cosas ocultas en la Biblia. ¿Cómo se te ocurren estas cosas? ¿Cómo? Es una buena pregunta. Es solo Dios. Solo digo, Señor, muéstrame. Y luego Él, recibo la primera cosa, la siguiente. No podría reproducir ni un libro. Básicamente es una descarga y todo es Él. Jonathan le dio a Fidel Castro un objetivo y un mensaje profético que señaló el año exacto, el día exacto, la hora exacta en que su reinado llegaría a su fin. Rabino, explícate. Sí, así comienza el manifiesto de Josías, y es la primera pieza del enigma, nos afecta. Básicamente, en pocas palabras, le di un objetivo y un mensaje relacionado con el antiguo jubileo de Dios. Jubileo es el 50º año, donde Dios revierte todo, deshace todo. Puede ser una bendición o un juicio, y el objetivo que le di se vinculaba a eso. Su reinado finalizaría en su 50º año. No solo el 50º año de su ascenso, sino el 50º día del 50º año, a la hora exacta. Todo según el jubileo, y eso está más allá del Levítico. Y esto determinó el ascenso y la caída de Fidel Castro, y este misterio tiene que ver con los Estados Unidos y el presente. Jonathan descubrió que este mismo fenómeno sobrenatural estaba detrás de la pandemia. Rabino, sí. ¿Cuándo lo descubriste? Sí, la Biblia dice que si haces daño a los niños, se te regresará. Y el año del jubileo, recuerda, si tomas la tierra de alguien, de seguro te la quitan. Es la consecuencia. Así que... ¿Esa es la parte del juicio? Sí, es la parte del juicio. En el país se empezó a practicar el aborto a petición en el año 1970. ¿Y qué sucede si vamos al jubileo? ¿Qué año es eso? ¿En 2020?
el año de la pandemia. 2020 y 50 son 70. 70, sí. Y la cosa es así exactamente. ¿Cómo quitamos la vida y luego una pandemia cae sobre nosotros y quita vidas? Pero es más profundo, Sid, porque el día exacto que el aborto llegó al continente a través de Nueva York y el día en que se presentó ese proyecto de ley que cambiaría al país fue el 20 de enero de 1970. Avancemos 50 años. El 20 de enero de 2020 es el día en que la pandemia ingresó al país. El paciente cero. 50 años en la fecha exacta. Y aquí tienes otro, Sid. Si recuerdas en marzo... quiero dejar esto claro. El sacrificio de niños ocurría en Israel. Sacrificaban para dioses falsos. ¿Qué crees que está ocurriendo con la mayoría de los abortos en este país? Es un sacrificio de niños al Dios del placer. Y Dios dice que vuelve, porque es una ley. Y ¿recuerdas que el COVID básicamente cerró al país? Fue a mediados de marzo. El presidente se presentó en vivo. Estábamos en cuarentena, todo se cerró y ese fue el día que cambió todo. Fue el 11 de marzo. El 11 de marzo de 2020. Lo que pasa es que si retrocedes 50 años, encuentras que algo pasó. El 11 de marzo de 1970 fue el día exacto en que comenzó el aborto a petición en nuestro país. Fueron 50 años exactos antes al día en que la pandemia cayó sobre el país. Hay otra cosa. ¿Dónde? ¿Cuál es la capital del aborto en el país? Nueva York. ¿Dónde se centró la pandemia? Cuando llegó fue en Nueva York. Y hubo un día clave en la pandemia en que Nueva York superó a todas las demás naciones del mundo en contagios. Y esa fecha fue en abril 10. El 10 de abril, a 50 años de la fecha en que Nueva York legalizó el aborto. Vamos, no puedes inventarlo, no puedes, solo puedes ver la mano de Dios aquí. No solo eso, también ¿dónde se propagó el aborto en el país? Fue en Nueva York, en los primeros 3 años, hasta Roe versus Wade. La mayoría de los abortos se hicieron ahí. Bueno, pues acaban de descubrir esto, Sid. La pandemia se propagó más que en otro lugar desde Nueva York y el virus tenía las marcas de ADN que llevan a Nueva York. Pero hubo otra puerta. Esta es la del Oriente, la puerta occidental. El aborto también ingresó al país ese año, 1970, desde el estado de Washington. ¿Sabes dónde llegó la pandemia? El otro lugar fue el estado de Washington, la misma puerta, el paciente cero. Así que quien contrajo el COVID tenía las marcas de las dos puertas, donde comenzó el aborto en el país. Y pues es minucioso y exacto, ya lo dijiste, es minucioso y exacto. La mano de Dios. ¿Sabes? Si eso fuera todo lo que hay, tenía que estar más allá de la coincidencia. Pero Jonathan descubrió que toda la Biblia está llena de estos patrones, lo que demuestra que aunque fue escrita por diferentes personas y generaciones en diferentes países, una mente estaba detrás de estos buenos secretarios judíos que tomaron un dictado perfecto de Hashem, de Dios. ¿Podría un antiguo calendario estar detrás de eventos catastróficos recientes con una precisión de segundos? Enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. El rabino Jonathan descubrió una conexión entre eventos catastróficos recientes, las fiestas bíblicas y una ordenanza dada a la antigua Israel por Dios en el monte Sinaí. Explícalo, Jonathan. Sí, el año de esas sacudidas, y diré una cosa, verás. En ese periodo de 3 años en que el aborto comenzó en el país hasta Roe versus Wade, 3 años, 1.3 millones de niños se asesinaron. En 3 años de pandemia de COVID, 50 años después, murieron ¿cuántos estadounidenses? 1.3 millones exactos. La misma cantidad. Y recuerda, si de ese año de sacudidas y detrás de cada sacudida
de ese año hubo un día sagrado hebreo antiguo del calendario señalado de Dios. No hablaré de lo que está en el libro ahora, pero diré esto. Detrás de la pandemia hay un día sagrado hebreo antiguo que estuvo detrás de la pandemia. Detrás, recuerda los disturbios Es por eso que Dios dice Sí. que observemos estos días santos para siempre. No es legalismo. Para un creyente es un deber. Y hay revelación. Hay un portal al cielo, literalmente, en estos días santos. Sí, escucha, Él es el Dios de todo. Entonces, cuando Él crea algo, sabes que te dirá algo. Y en realidad el primer día sagrado hebreo vinculado a la pandemia es en primavera. La segunda, sacudida, fue cuando los disturbios y los incendios y la furia. Detrás de eso estuvo ligado el segundo día sagrado hebreo. En realidad determinó el día exacto en que comenzó. Estoy guardando algo porque hablaremos después. Pero bueno, verás, uno de los otros días, y todo pasó en orden, es la fiesta de las trompetas. Y esa fiesta es cuando vuelves a Dios. Se supone que debes volver a Él, arrepentido y todo eso. Bueno, sabes que ese día fue el día en que la Corte Suprema se alteró y un juez de la Corte Suprema dejó la tierra, lo que abrió la puerta para la anulación del aborto en el día de las trompetas. Fue cuando eso pasó. Y por cierto, ella resultó ser judía. Sí, y pasó. Y escucha, Sid, los misterios, no todos, algunos de los misterios en el manifiesto de Josías, incluso lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio y Trump, en realidad son patrones en la Biblia. Y recuerdo que hablé de esto contigo años atrás. Así que lo es todo, Sid. Es asombroso. El rabino Jonathan fue testigo de primera mano de una convergencia sobrenatural que está conectada con el cambio de los Estados Unidos. Rabino describe lo que vimos. Esto fue a mediados de ese año. Me llevaron junto con un gran hombre de Dios a unirnos y convocar a un día nacional de oración y arrepentimiento en el National Mall. Y una asamblea sagrada. Fuimos, oramos y se llamó El Retorno. Eso hicimos, oramos y todo eso. Pero no teníamos idea, Sid. Bueno, yo no tenía idea, hasta que estuvimos ahí, de que en realidad hay un día en el calendario hebreo llamado Shabbat Shuvah. Significa el día del retorno. Y bueno, así que el día del retorno, Dios lo marcó en el día del retorno, que se trata de una nación orando. Dice Joel, ora por el avivamiento y por el arrepentimiento. Oramos por el fin de este pecado. Bueno, en el mismo día, sí, sabes que en realidad puede traducirse como el día del cambio, cambiar a una nación. Y ese mismo día, Trump eligió ese mismo día para nominar al último juez de la Corte Suprema, y ese voto anularía el aborto. Ese día nominó a Amy Barrett. Y la cosa es que hay un misterio vinculado a eso que está en el libro. Pero ese fue el día que puso en marcha la anulación del aborto. Fue esa nominación, ese tercer voto. Y ese mismo día orábamos por el retorno, el día que Dios señaló para el cambio de la nación. Y en realidad comenzó a cambiar. Pero resulta que al final, en la parte final, me pidieron decir que nos reuniríamos y sellaríamos todo con el sonido del poder de Dios, el sonido del shofar. En realidad yo vi eso en la televisión y me sorprendió la cantidad de personas que tenías ahí que sabían cómo tocar el shofar. Sí, pues fue bueno que supieran. Y cuando escuchas los gritos de todos, había miles y miles de personas diciendo, grita como Jericó. Y yo dije, lo sellaremos, dejemos que el poder de Dios avance. Dije, ahora. Bueno, el momento fue a las 5:04 y 33 segundos. Y el perdón del Señor. En ese mismo instante, en el jardín de la Casa Blanca, el presidente Trump abrió la boca y la anulación del aborto comenzó a las 5:04 y 33 segundos. En el mismo segundo exacto, la historia del país giró en torno al día de Dios llamado el día del retorno, a la hora, el minuto y el segundo exactos. Así de preciso es Dios. ¿Quieres saber que el Dios de la Biblia es real? Literalmente, nuestra historia ha sido alterada por Él, por su mano, con sus huellas digitales. Y la palabra retornar realmente es lo que alguien debería hacer cuando está involucrado en el pecado. Significa arrepentimiento. Ese fue el día. Sí, y eso es lo que Dios dice. Brindaré, traeré bendición, traeré avivamiento, traeré eso. Y ahí comenzó todo. Y Dios mostró su mano. Y yo te mostraré otra cosa. Porque verás, sí. ¿Sabes cuál es el nombre del presidente? Hablo del presidente de entonces. Fue Trump. ¿Qué significa Trump en inglés? Significa trompeta. Así que escucha. Este es el jubileo del aborto, ¿cierto? Hicimos sonar las trompetas. Dije, adelante, que suenen las trompetas. Las trompetas sonaron y luego en la Casa Blanca sonó la trompeta en ese día. Y lo que pasa es que se revierte cuando suena la trompeta en el año del jubileo.
trae un giro hacia la restauración. Y ahí es donde todo comenzó. El Dios de Israel, el Dios de la Biblia, está vivo y bien. Y en realidad cambió y alteró nuestras vidas. Te diré, si eso es todo lo que hubiera, habría sido suficiente. Pero es revelación tras revelación. En realidad dijiste que una vez alguien descubre estas revelaciones de las que hablas en el libro de la Biblia, que son irrefutables, y lo verás cuando lo leas por ti mismo. Luego todas se unifican, ¿sí? Explica eso. Sí, todo convergirá, así como todas estas revelaciones convergen en este momento. En realidad convergirán. Nunca he tenido un libro como este. Convergirán y van a presentar una clave que abrirá el misterio final, que es en realidad una guía para el fin de los tiempos, y creo que viene de Dios, y es para ahora y para lo que aún está por venir. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo prevalecemos? Todos sus propósitos fueron reales en esto. Fue Dios, y creo que Dios nos dio una clave y una respuesta que viene de la Biblia, por supuesto, pero en realidad nos dará la clave. Por eso se llama el manifiesto de Josías, porque gran parte tiene que ver con cómo vivir ahora. En realidad Dios nos da la clave de cómo superar los días venideros. ¿Podrían todas estas cosas revelar un antiguo plan de Dios, un GPS, por así decirlo, el fin de los tiempos y lo que debes saber y hacer a la luz de lo que descubrirás que te espera enseguida? Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Jonathan, ¿cuál es el misterio del altar roto? Bueno, la cosa es que recuerdo que al escuchar la noticia de que Roe versus Wade fue cancelado, estaba en el aeropuerto y miré mi teléfono celular y apareció un versículo que no pedí, solo apareció, y era del Salmo 106. Habla sobre cuando Israel se apartó de Dios, ofrecieron a sus hijos. Habla de una pandemia que cayó sobre ellos, hasta que un hombre llamado Phineas tomó una acción justa, y la pandemia se sosegó. Bueno, me pregunté, si la Corte Suprema hizo eso, ¿podría haber algo así? Y esto pasó. Cuando la Corte Suprema en realidad votó y comenzó a redactar la decisión de anular el aborto, no fue en junio. En realidad fue a fines de 2021 cuando votaron. Y en enero, el juez Alito trabajaba en la decisión que anularía el aborto, y la presentó a la corte a inicios de febrero. Y el asunto es este, Sid. Al mismo tiempo, la pandemia estaba en su apogeo. En realidad, en ese momento estaba 3 veces más alta que nunca en cuanto a infecciones. Y luego, cuando él comenzó esto, cuando terminó con esto, ¿sabes qué pasó, Sid? La tasa de contagios cayó y en pocas semanas llegó a la 8ª parte y nunca volvió. Y en realidad fue la semana en que la Corte Suprema comenzó a revertir el aborto, el pecado, y la pandemia se aplacó. ¿Y sabes qué? Y la gente no sabe esto. ¿Sabe su nombre? Samuel Alito. ¿Qué significa Samuel en la Biblia? Y las personas han orado por años. Sí, oraron por años, pidieron por años. Acaba con esto. Significa que Dios escuchó, y aquí hay algo más de esto. En realidad, lo del jubileo de Roe versus Wade comenzó el 22 de enero a los 50 años en el 2022 y continúa hasta enero del 23. En el mismo día en que comenzó, los registros muestran que la tasa de mortalidad de la pandemia llegó a la cúspide y de repente se desplomó y desapareció. Y pasó el día exacto del jubileo de Roe versus Wade. Ahora, lo que sucede aquí, y esto es algo crucial, tiene que ver con el altar roto. Si ves la portada del libro, verás el altar roto. El altar roto. No hubo altar en el país tan descarado como el aborto. Matamos a 60 millones de niños. Entonces, lo que pasó ese día es que Dios empezó a romperlo, a derribarlo. ¿Y qué significa eso? En la Biblia es un signo de avivamiento. En tiempos antiguos, cuando había avivamiento, no era una reunión, derribaban los altares de los dioses. Y te diré algo, con tu permiso, es secreto, pero lo diré. La última vez que vine, terminé El Regreso de los Dioses. Cuando escribí El Regreso de los Dioses, uno de mis colaboradores se acercó y dijo: desperté a medianoche con una visión y una palabra. Y Jonathan, debo decirte esto, él nunca lo había hecho. Dijo: te vi dando una palabra ante unos altares de dioses, y luego de repente cuando lo hiciste, el altar se quebró y los espíritus salieron. Hubo un avivamiento, había un espíritu ahí. Ahora, lo que pasó fue que el día en que terminé El Regreso de los Dioses fue el día en que la Suprema Corte revocó el aborto. Ese día
el altar se quebró. Dios decía, este es un altar roto. Ahora, esto es algo crucial. Quiero que todos lo escuchen. Creo que todo esto se une y es el momento en el que estamos. El altar roto puede ser una nación que se alejó de Dios y puede dirigirse hacia el juicio o hacia el avivamiento. Y puede haber avivamiento o ambos. Y es ahí donde estamos ahora. Dios nos da una oportunidad. Y esto es, en definitiva, sobre el avivamiento. Y debemos orar por eso, el avivamiento. Y otra cosa es, ¿qué personaje bíblico está vinculado a un altar roto? Pues ese personaje es Josías. Josías nació cuando una nación se dirigía al juicio, pero esa persona con el Espíritu de Dios en realidad devolvió a toda la nación. Devolvió la nación a Dios por avivamiento, y eso abre una puerta a la revelación del manifiesto de Josías, que en este solo hombre y lo que Dios hizo en ese momento es en realidad la clave para que sepamos qué debemos hacer ahora, el fin de los tiempos y para un momento como este, para prevalecer y resistir. Y surge la pregunta, ¿y qué tiene que ver todo esto con Josías? Sí. Los últimos días y el plan para el fin de los tiempos. Sí, Josías vivió en los últimos días de Israel. Estaba llegando el juicio. Y una de las cosas es que vivimos en los últimos días y también vivimos en un momento en el que vemos apostasía y es una locura y todo eso. La última vez que estuve aquí, Sid, al abrir el regreso de los dioses, dije, ¿cuál es la respuesta? El Señor dijo, debes darles la respuesta. Está aquí. Así podemos prevalecer en realidad. Y ya lo hemos dicho antes, pero una de las cosas sobre Josías es que eran tiempos oscuros. Radical por Dios. Dios nos llama a ser radicales. Las últimas 100 páginas del libro son las claves y los secretos y lo que debemos saber, la guía para esta hora y este día. ¿Qué debemos saber? Y una de las secciones del libro, una de las secciones se llama Contra la corriente. Otra se llama Separación y resistencia. Otra se llama Los poderes. Se trata de los poderes, los secretos de los poderes que Dios nos da. Otra se llama Los agentes del cielo en la tierra. Dios nos llama no a estar a la defensiva. Esta es nuestra hora. Esta es una hora bíblica. Muchas personas en tu audiencia han orado. Ojalá viviera en tiempos bíblicos. Felicidades, estás en tiempos bíblicos, de eso se trata. Y ahora tenemos la clave y el secreto para vivir radicalmente para Dios. Y lo que entonces dije, Dios, dame la respuesta, dámela para las personas porque la necesitan. Y a eso nos lleva todo esto. Al mismo Dios que hizo todas estas cosas está diciendo que hay una respuesta, hay un camino y hay una forma de resistir. Y podría ser la hora más grande porque al hablar de gloria y hablar de avivamiento, y esto podría ser eso, hay oscuridad, pero también hay luz. Todos creen que el fin de los tiempos es oscuridad. No solo es oscuridad, pero la oscuridad saca la luz de Dios. Así que aquellos que resistan por Dios brillarán como jamás lo hicieron, si resisten por Dios. Pero es la hora para ser radicales, así como Josías fue radical por Dios. Y Josías rompió los altares del hombre, y Josías fue guiado por el Espíritu de Dios. Y Dios tiene un plan para nosotros en esta hora, para un tiempo como este. ¿Sabes qué es lo interesante? No son 1 o 2 hombres o mujeres. Se trata de cualquiera que tenga hambre de Dios. Creo que Dios está dando misericordia a nuestra nación. Hay demasiados jóvenes e incluso personas mayores que no conocen a Dios. Este es tu momento para conocer a Dios. La elección no es de Dios. Él te ha elegido. Si te arrepientes, le dices a Dios que lo sientes por todo lo que has hecho mal y crees que la sangre de Jesús lava cada pecado y crees con todo tu corazón lo mejor que puedas que Jesús te salva de tus pecados. Sí. Y di con tus labios, hago a Jesús mi Señor. Jesús, ven y vive Amén. en mí. Sí. Bienvenido al equipo de la gloria. Este es tu mejor momento.